vamos a hacer leyendo siempre esa base bíblica que nosotros tomamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, vamos a leer hasta el 34. Creo que lo tienen, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este es un mensaje, hermanos, que cada primer domingo del mes nosotros lo predicamos, ya que celebramos la cena del Señor. En la Biblia no está estipulado cuántas veces en el año se debe de hacer, sino que dice cuántas veces lo hacemos en memoria del Señor. Esa es la razón por qué nosotros celebramos la cena del Señor. Esto, hermanos, es una ordenanza dada por nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien la instituyó, esta cena que es de mucha importancia para nuestras vidas, ya que al celebrarla nosotros recordamos el precio de nuestra redención. Y el escuchar, hermanos, el mensaje del viernes y la forma como el pastor Ferdinando lo estuvo explicando, hubieron momentos en mi vida que me dieron, hermanos, como deseo, o mis extrañas se conmovieron por saber el precio que cuesta nuestra redención. Al darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar esa gran decisión de venir a este mundo cuando Él lo tenía todo. Porque sabemos que Jesús
lo tenía todo con su Padre, donde no tenía necesidad de tantas cosas que escuchamos nosotros que el pastor mencionó en ese culto del viernes. Hermanos, en esta vida humana, aquí se sufre muchas cosas. Si nos ponemos a pensar quién era Jesucristo, era el príncipe, era el Hijo de Dios. Y nos damos cuenta del sufrimiento y cómo lo explicó el pastor. Y cuando él explicaba de Jesús que tenía que ir a usar un baño porque cuando vino a esta tierra fue 100% hombre, que tenía necesidad de comer. Y si nosotros pensamos eso, hermanos, ellos, dice la Biblia que él era rico y se hizo pobre para enriquecernos a muchos. Y eso, hermanos, me llama a mí mucho la atención, que nuestro Señor Jesucristo haya tomado esa decisión cuando se escuchó esa voz que decía: ¿a quién enviaré? Y nadie se sentía con la posibilidad de hacerse ese reto, porque era un reto grande que se iban a tomar, ya que Satanás había tomado la gloria de este mundo, de esta tierra. Habían personajes que Jesús tiene, y me puse a pensar en algunas posiciones que muchas veces humanamente Dios nos da a nosotros. Tenemos personas que le decimos: haz esto, y lo hace. Misiones, cuando hablamos terrenalmente, no tan fácil, difícil humanamente, que hay que hacer. Por ejemplo, que creo que me voy a salir un poco, hermanos, tal vez de la ética espiritual, pero hay personas que cuando un baño se tapa, hay personas que hay que enviarlas a hacer ese trabajo, y eso no es tan fácil hacerlo, pero hay personas que lo hacen. Y se me venía en la mente cuando escuchaba el mensaje del viernes, hermanos, que Jesús vino a este mundo como el hombre más pobre. No vino como el hijo del personaje más rico de esta tierra, porque los hijos de los ricos tienen todo, tienen una habitación, tienen un baño, tienen un vehículo, bueno, tienen los mejores colegios, etcétera, bueno, todo, y si es posible hasta motorista. Pero Jesús vino a este mundo como el hombre más humilde. Y me llama la atención lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 8, y nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siquiera hubiera ese sentir en nosotros, hermanos. Ese gran amor de pagar ese precio que Jesús contestó: yo iré a esta tierra a pagar ese precio de la redención. Y dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, eso era nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No vio su posición, no vio la estatura que él tenía donde él estaba. Él era después de Dios. Habían jerarquías, ángeles, querubines, pero Jesucristo era el Hijo de Dios y vino a este mundo a pagar el precio de nuestra libertad.
Él no estimó, no escatimó, sino que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es grande, hermanos, al ponerse a pensar. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se quiere humillar? Yo creo que nadie nos gusta humillarnos. Creo que humanamente nosotros siempre nos gustan que nos traten bien, que nos vean con buenos ojos, que nos estimen por lo que somos, por lo que tenemos. Pero el Señor Jesucristo dice, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo bajó en las posiciones terrenales de trabajo. A los políticos, la misma gente los quita. Hoy pueden ser diputados, pueden ser alcaldes. En las elecciones se van. Toda la posición social en un momento quedó obsoleta. Ahora en los puestos de trabajo, los grandes gerentes, si no dan los resultados, hay otros sobre ellos y los van midiendo mes por mes. Si el primer mes no llegó, le dan otra oportunidad del siguiente mes, del segundo mes. Si el segundo mes se queda y no dio resultados, le dan otra oportunidad del tercer mes. Lo reúnen y le dicen, ¿qué te ha pasado? ¿Qué está pasando? Pero no dio los números. El tercer mes, él sabe que su posición, su trabajo, hasta allí nomás llegó. Pueden ser que estén ganando 4,000, 5,000, pero si no dieron los números, aunque tenga muchos títulos académicos, aunque esté en una posición muy alta, en una buena oficina, ahí nomás porque no dio los números. Le quitaron la vestidura de un gerente, le quitaron esa vestidura a alguien más, pero a nuestro Señor Jesucristo, el texto dice, sino que se despojó a sí mismo. Cristo, hermanos, se quitó esas vestiduras de la divinidad divina, de siendo Dios. Él se despojó a ser hombre, a venir a sufrir a este mundo. Y cuando el predicador decía que Jesús no tenía casa, mire, hermanos, a mí me dolió tanto al saber que él había leído mucho a veces la Biblia y sabía que Jesús posaba en diferentes familias, llegaba y visitaba, pero cuando el pastor dio esas palabras, nuestro hermano Ferdinando, sentí en mi corazón el sufrimiento de Jesús. Porque la Biblia no dice que tenía casa, sino que él puso el ejemplo que las golondrinas tienen nidos. Bueno, y comienza a decir él, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Y cuando algunos de nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de tener una buena habitación, una buena cama, una buena hamaca, con grandes comodidades, con baños en el mismo lugar, que nosotros siendo humanos y nuestro Señor Jesucristo se despojó y vino a sufrir a este mundo. ¿Por qué vino a sufrir? Para pagar el rescate de nuestra salvación, a pagar ese precio. Porque no había nadie digno, hermanos, de pagar, de presentarse, de afrentarse a Satanás. Es que afrentarse a un gigante no era fácil. Cuando el gigante Goliat provocaba al ejército de Israel y él decía, deme un hombre que pelee conmigo, era un reto fuerte. Saúl era un hombre que sobresalía de todos los de Israel porque era grande,
pero ese gigante era mucho más alto. La espada era de mucho peso, un hombre instruido en la guerra, y ese hombre provocaba, y no había ninguno de Israel que quisiese enfrentarse al gigante Goliat. No había un hombre, porque él por 40 días estuvo retando al pueblo de Israel: denme ese hombre que pelee conmigo, y si él me venciere, nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si yo le venciere, como él estaba seguro en sus fuerzas, en el poderío que él tenía, sabía que él iba a vencer a cualquier hombre humano, sabía que Israel les iba a servir. Ustedes me van a servir. Y no había nadie. Entonces a Satanás no era cualquier persona que le iba a rescatar el precio de nuestra libertad. Es bonito, hermano, estar libre. Ser libre. Dios ha pagado a través de nuestro Señor Jesucristo el precio de nuestra redención. Y nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 8 del apóstol Pablo: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué nosotros celebramos la cena del Señor? Porque es un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas, hermanos, que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así es que Jesús les dijo a los apóstoles que les enseñaran y que guardaran todo lo que Él les había enseñado. A Israel, cuando estaba esclavizado, Dios le dio instrucciones de la forma como iban a celebrar la Pascua. Ahora nosotros no celebramos la Pascua, sino que celebramos la cena del Señor. Porque en primer carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto quiere decir que ya nosotros no celebramos la Pascua, sino que celebramos la cena del Señor. Ese triunfo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Las instrucciones que Jesús les dio a los israelitas, dice el capítulo 12 de Éxodo, versículo 3 en adelante, y les dice así: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Era un requisito, un cordero por familia. Mas si la familia fuese o fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, y haréis cuenta sobre el cordero. Un cordero por familia. ¿Cuántos corderos creen usted que se sacrificaron ese día de la Pascua? Muchos. Si salieron más de 600,000 hombres. Y cada familia, si era grande, tenía que sacrificar un cordero y tenía que tenerlo en su casa. Y los que eran pocas familias, 2, 1, se reunían porque ese cordero tenía que consumirse. Nuestro cordero que quita el pecado del mundo, Él pagó el rescate de toda la humanidad.
Dice el versículo 5, el animal será sin defecto. Es que Cristo, hermano, que es un simbolismo de Cristo, no tenía defecto. El 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. En la flor de la vida tenía que ser ese cordero. Mire, hermanos, los animales también les llega la vejez. Si usted deja una vaca con muchos años, se muere por la vejez o de alguna enfermedad. Pero un ternero o un cordero de 1 año tiene todo el vigor, toda la energía. Ve a los niños si se cansan. Traiga un niño usted a la iglesia y lo deja ahí, va a andar corriendo por todo aquello, con energía. Y nuestro Señor Jesucristo estaba en la flor de la vida, 30 años, cuando Él inicia su ministerio. Un hombre de 30 años, hermanos, tiene toda la energía. Yo platicaba ayer con algunas personas y hoy en la mañana con Israel, cuando estábamos preparando los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino que las hermanas estaban preparando, que cuando nosotros éramos jóvenes, hermanos, íbamos a las festividades de noche porque trabajábamos todo el día, de 5 de la mañana, porque vivíamos en la casa del jefe y nos obligaba por quedar bien a lavar el carro. Luego, bueno, algunas veces a las 4 a lavarlo y a cargarlo, ir a dejar la mercadería, porque entrábamos a las 6 de la mañana a trabajar y salíamos sin horario. Algunas veces a las 6:30, a las 7. Y como las festividades en aquel entonces eran de toda la noche, 3 días seguidos de continuo, nosotros íbamos a las festividades de la noche. Los veníamos a las 3 de la mañana a bañarnos y otros días a trabajar con alegría, porque necesitábamos el trabajo, pero también teníamos el deseo de gozarnos en la presencia del Señor. Ahora, a los años que tenemos, que para algunos quizás somos jóvenes, por los más ancianos, pero si nos desvelamos, vamos a andar mal, nerviosos, y ya no tenemos la energía, porque si trabajamos bastante y hay un culto de noche, algunas veces lo pensamos porque nos cansamos. Pero Jesús tenía toda la energía. Pero vamos a seguir, hermanos, leyendo lo que dice Éxodo 12. Dice el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche, dice así el texto, comerán la carne asada al fuego. Esto significa el sufrimiento. Panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y el versículo 11 nos dice, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que la iglesia del Señor debe de estar preparada siempre. Porque aquí ellos lo iban a comer ceñido sus lomos, con sus calzados en vuestros pies. Fíjese que la gente lenta en el carro se va poniendo los zapatos. Yo no sé si usted ha visto gente así de lenta. En el carro se va peinando. Imagínese que si fuera en el tiempo que Israel tenía que salir, no podían irse poniendo los zapatos en el camino, sino que tenían que estar preparados
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y dice el versículo 24, ¿por qué la Pascua? Es lo que quiero enfocarme, ¿por qué la Pascua solamente fue para Israel? Y lo vamos a leer el versículo 24, es: guardaré esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y dice el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El capítulo 13 y versículo 10 dice: por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y el 14 dice: y cuando mañana te preguntaren tus hijos diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y el capítulo 12, versículo 51, bueno, vamos a leer desde el 47, dice: toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Pero el 51 dice: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por su ejército. Esa fue la bendición, hermanos, de ver celebrado esa Pascua, porque fue la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué nosotros celebramos la cena del Señor? Y eso lo dice la lectura que leímos, Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros, hermanos, celebramos la cena del Señor, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros la celebramos, lo hacemos en memoria del Señor. El objetivo de celebrar la cena es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero quería resaltar algunas cosas más, porque de esto hemos hablado muchas veces, y voy a leer del versículo 27 al 29, que me gusta tanto la palabra de Dios. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos amados, aquí tenemos nosotros que juzgarnos a nosotros mismos, hacernos un examen de nuestra vida que llevamos en el Evangelio. Si entendemos que la cena del Señor no es un rito, sino que porque
todos nosotros somos indignos. Delante del Señor no hay nadie digno, pero debemos de entender y saber que nosotros necesitamos tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que ese pan y ese vino está representando al Señor Jesucristo. Ese pan representa el cuerpo y que el vino representa esa sangre que fue rociada por nuestros pecados. Juzgarnos. Porque a veces, hermanos, nosotros estamos mal delante del Señor, en pecado, en desobediencia total. Y como no nos pasa nada al tener ese pan en nuestras manos, así literalmente, porque en el versículo 30 de este capítulo 11, había algo allí que les pasaban a los que participaban y no valoraban el significado de la cena del Señor. Dice que habían muchos enfermos, dice el versículo 30. Habían debilitados y muchos dormían por no interpretar, por no discernir lo que significaba la celebración de la cena del Señor. Todos nosotros somos pecadores, todos, porque pecamos con ver, con hablar, con pensar, pero tenemos, hermanos, la oportunidad de venir delante de Dios y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, para poder participar, porque lo que el Señor hizo por nosotros no fue algo pequeño, hizo lo que nadie humanamente lo podía hacer, pagar esa deuda, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora cada uno de nosotros debemos de examinarnos o juzgarnos a nosotros mismos. Porque yo no soy juez de usted, ni usted de mí. Yo conozco mi vida y el Señor conoce su vida, y usted también conoce cómo está delante del Señor. Y para que no entremos en castigo del Señor, para que no caigan enfermedades, o los debilitemos, o muramos espiritualmente, al participar de la cena del Señor, y nos juzgamos y nos examinamos y buscamos la forma de agradar a Dios, al participar, en vez de debilitarnos, vamos a recibir fuerza del Señor, fortaleza, porque la cena del Señor es para fortalecerse. La palabra del Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No caigamos, hermanos, en el error como estaban los corintios, que participaban indignamente. No había discernimiento de la cena del Señor. Estaban en pecado, había divisiones, había, desunión, había un total desorden al celebrar la cena del Señor. Si nosotros la celebramos cada primer domingo del mes, es para que nos pongamos a cuenta con el Señor siempre. Que estemos, hermanos, preparados, porque no sabemos cuándo el Señor puede venir a tener su iglesia, o cuándo es que el Señor os diga: hasta aquí nomás es el día que tú vas a vivir. Porque el día de mañana no es nuestro, pero ahora tenemos la oportunidad de poder agradar a nuestro Dios. Y que si participamos, estamos valorando el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Es que eso es, hermano, para juzgarnos. La iglesia, allí en el versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos, había en Corintio, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero el participar nosotros con el conocimiento
con el discernimiento vamos a fortalecer nuestra alma. No vamos a salir débil de aquí, vamos a salir fuertes. No vamos a salir enfermos, vamos a salir sanos de nuestro corazón. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermano, con ese gozo de la salvación, que yo me acuerdo cuando levanté mis manos y recibí al Señor como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida, pensé en dejar todas las cosas y servirle al Señor con todo mi corazón. Y cuando comencé a leer la palabra de Dios, que debíamos de perdonar, cuando leemos la palabra de Dios que Jesús se humilló hasta lo sumo, que Jesús amó la humanidad y nosotros ejemplos nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, para que como Él, así como Él hizo, así también nosotros hagamos. Al participar, al discernir lo que vamos a hacer, no vamos a enfermar, vamos a sanar. Porque es bonito estar sano, hermanos. Si nosotros estamos enfermos físicamente, un dolor de cabeza nos atormenta, una fiebre, un dolor de estómago, cualquier cosa. Ahora cuando estamos enfermos espiritualmente, eso sí es triste. Porque las enfermedades físicas, está la ciencia médica, vamos a pasar consulta y nos dan tratamiento para mejorar. Pero la enfermedad espiritual, no hay ciencia médica, solamente el poder de Dios. Cuando nosotros nos humillamos y nos bajamos y sabemos que hemos pecado y le pedimos perdón a Dios, y hoy vamos a participar con el conocimiento lo que significa la cena del Señor, al participar y tener ese pan en nuestra boca y esa copa, ese vino, vamos a fortalecernos en el Señor. Cuando David iba huyendo y tomó el pan de la proposición, dice que recibió fuerzas, fue fortalecido. Ahora nosotros vamos a ser fortalecidos por el poder de Dios. Al participar también vamos a tener vida. ¿Qué vida nos va a dar Dios? Vida eterna, hermanos. Por eso debemos de participar con alegría, con conocimiento. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Para tener comunión con Jesucristo. Comunión con Jesucristo. Al participar, hermanos, tenemos esa comunión con el Señor, porque participamos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener esa comunión diaria con el Señor, diaria. Todos los días, platicar con Jesús. Cuando vamos para el trabajo, en el vehículo podemos ir platicando con Jesús, orando. Cuando estamos en nuestra casa y tenemos la oportunidad, podemos platicar con el Señor, tener esa comunión, que no nos apartemos del Señor, que no nos alejemos del Señor, sino que siempre estemos cerca de Jesús. Como conclusión, la cena del Señor es una fiesta de bendición, una fiesta de alegría. Y es para recordar el precio o el pago de nuestra liberación. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.